Con tu permiso, Jesús sacramentado, vamos a compartir ahora este momento de oración frente a Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El tema que nos reúne es el tema del perdón, que ya les había anticipado que teníamos que esperar esta tarde para que podamos tener esta iluminación, esta catequesis que viene en verdad a liberarnos mentalmente de tantas cosas que hemos escuchado o recibido con respecto a este tema del perdón. Que los signos que vamos poniendo, en este caso el paño rojo, símbolo de la sangre preciosa de Jesús que cae desde la Eucaristía hasta cada uno de nosotros, nos haga así sensiblemente más disponibles a poder recibir el mensaje de salvación que viene a través de la Eucaristía. A mí me gusta esa ejaculatoria que repetíamos hace rato: hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, seas por siempre bendita y alabada. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, seas por siempre bendita y alabada. Queremos significar con este gesto, con este signo, la sobreabundancia de la gracia de Dios que se derrama, que cae en la verdadera presencia de la sangre de Jesús y que viene a sanarnos, a salvarnos y liberarnos. Ya venimos compartiendo nuestra realidad espiritual, aquello que nos pasa, aquello que ha sucedido en nuestra vida. Algunos ya han compartido ese sufrimiento que Dios ha permitido, que ha marcado toda su vida, toda su existencia. Cosas fuertes, cosas serias, cosas que nos ponen en un clima de verdadera comunión con el Señor porque lo necesitamos. Él viene a llenar cada vacío de nuestra vida. Y cuántas veces nosotros como sacerdotes escuchamos tantas historias dolorosas de las personas que nos dicen: Padre, me ha pasado esto, me han hecho tal cosa, me han traicionado, me han mentido, me han robado, he sido abusado, tantas cosas muy dolorosas, y que venimos a veces desde años, tratando de aceptar, tratando de vivir, tratando de darle algún tipo de significado, de sentido que nos permita enfrentar aquella dolorosa verdad de lo que nos ha pasado. Cada uno ya sabe de qué se trata, pero estoy seguro que todos hemos escuchado sobre aquello que nos ha pasado, que encima que nos ha pasado, que nos ha roto por dentro, por fuera, e encima de eso, incluso de parte de la Iglesia, hemos recibido esta catequesis de que además tenemos que perdonar. Y con esa fuerza, con esa palabra y con ese tono moralista, tienes que, casi imperativo. Y yo lo sufro como lo sufren ustedes cada vez que me vienen a decir: Padre, no puedo perdonar. Como si fuera un gran misterio esto del perdón. Y bueno, aquí tengo que compartir un testimonio personal, porque esto yo no lo estudié en el seminario. Lo que vamos a vivir esta tarde es una revelación personal de lo que el Señor hizo conmigo. En primer lugar, tengo que decirles que yo no sabía que me habían ofendido. No sabía que me habían hecho un daño. No, por lo tanto, ni siquiera sabía que tenía que perdonar. Que es diferente al caso que ya hemos escuchado de muchos de ustedes, donde sí saben qué les ha pasado, donde sí saben que incluso quizás hasta el nombre de la persona que les ha hecho ese daño. Pues yo ni siquiera era consciente
de que tenía que perdonar. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Que me quiebre de alguna manera, y fue en una parroquia a la siesta, estando frente al sagrario, yo sin saber nada de movimiento carismático, ni de sanación como palabra, ni, bueno, no había tenido esa formación, no sabía nada de lo que eso significaba, pero sí sabía que necesitaba estar como un teléfono descargado, enchufado frente al sagrario. Entonces me fui, en eso sí fui dócil, me fui al sagrario. Pero acuérdense que yo, sin tener una forma de oración espontánea, lo único que sabía hacer era rezar Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Tampoco sabía que a Jesús se le podía hablar de tú a tú. Era un poco esa la formación de la que yo venía. Entonces Jesús tomó la iniciativa. Y por eso yo lo comparto como testimonio, porque no puede ser que me lo haya dicho solo para mí. Yo, siendo sacerdote, creo que Él me usó para sanarme a mí, y entonces así yo pueda catequizar de esta manera el tema del perdón, y muchos puedan, como soy testigo que ya lo han hecho, ejercitarlo y sanarse del mal recibido, de las ofensas recibidas. Yo no sabía que tenía que perdonar a mi papá. Primero porque yo tenía una excelente relación con mi papá y no tenía en mi cabeza nada como que le tuviera que perdonar. Y en segundo lugar, mi papá ya se había muerto. O sea que a mí tampoco me entraba en la cabeza perdonar a un muerto. Dos impedimentos como para que yo pueda cumplir esto del tenés que perdonar. Primero, no saber de la ofensa, y segundo, la persona ya no estaba. Entonces, ¿cómo hacía el Señor para que yo me enterara de esta cuestión? Y me gusta decir, tomó la iniciativa. Y como escribo ahí en el librito del escrute, digo que el Señor siempre toca las cuerdas de nuestra guitarra. Es decir, que Él sabe cómo hacernos sonar, para que tengamos música, y sabe cómo hacernos sonar también de la otra manera. Porque un padre bueno también hace sonar a los hijos para que los hijos reaccionen y aprendan. Pues entonces Él tocó las cuerdas de mi guitarra, es decir, me tocó la imaginación. Como yo manejaba las cámaras de televisión para los programas que hacía y tal, yo conocía del manejo de cámara. Entonces Él toca las cuerdas de mi guitarra y me hace ver una toma de cámara que se llama contrapicada. Es una palabra técnica, pero Él sí sabía cómo comunicarse conmigo. ¿Y qué hace? Me hace ver una toma de una mano que baja del cielo. Hagan de cuenta que la cámara está ahí en el piso y la mano hace esto, hace así. Es una mano que se acerca para levantar algo que está tirado. El que estaba tirado era yo. Estaba tirado en un piso de mármol frío, llorando, angustiado, porque no sabía qué me pasaba. Entonces se activa la cámara interior, por decirlo así, muy simple, es como una imaginación. Y veo esa mano que inmediatamente reconozco como la de Dios. Hoy cantábamos una canción bonita de la mano de Dios, ¿no? Tomada desde abajo hacia arriba, eso es muy del lenguaje comunicacional, porque Dios es un perfecto comunicador. Él no tiene que decir más nada, solo me mostró la imagen de abajo para arriba. O sea, es algo que viene de arriba para abajo, y es sus manos. Y eso es sobrenatural, porque viene de arriba. Y viene a recogerme. Y yo entendí ese gesto con mucha ternura, con mucho amor, y hasta puedo decir que sentí esa mano cálida que me tomaba en cuerpo y alma, de alguna manera me recogía, y que lo que recogía era un niñito de 4 años. Todo eso lo iba entendiendo en la medida que se iba desarrollando esta oración de sanación que yo no sabía que existía. Entonces me recoge y como que me lleva hacia Él. Tampoco
es totalmente claro como una película. Son sensaciones, son momentos, son percepciones. La percepción es de ternura, de calidez, de alguien que te restaura, que te levanta, que te eleva, que te lleva hacia sí, que no te rechaza. Y una sensación de paternidad y filiación desbordante, que me hacía llorar, llorar y llorar, pero como quien se está desahogando de algo. Y en ese momento escucho tengo que decirlo así, humildemente, una voz interior que me confirma esto: tienes que perdonar a tu padre. Y entonces, claro, cuando siento aquello, yo le inmediatamente, sin palabras, pero ¿cómo? ¿De qué? ¿De qué lo tengo que perdonar? Espero que ese movimiento no los distraiga de lo que estoy diciendo, porque si no el mal espíritu le estaría robando lo más importante. Entonces, ¿de qué? Como yo no sabía, y esta es la primera revelación, Dios te puede revelar una herida que no esté racionalmente incorporada a tu vida. Una herida emocional vivida por ti, pero olvidada, negada, no recordada, no a nivel de razón, a nivel de subconsciente, lo que fuera, no sé explicarlo de otra manera. Y entonces el Señor me toma de la mano, esa mano me toma y veo un botón que aprieta rebobinar. Esas son las cuerdas de la guitarra. Cuando yo veo que la aprieta rebobinar, ¿qué quiere decir? Vamos para atrás. Y me lleva para atrás a los 4 años. Y me hace ver efectivamente algo que sí sabía que había pasado, pero que en mi conciencia no estaba como un trauma. Yo no sabía que aquella penitencia que me dio mi padre, porque Miguelito rompió un vidrio, me había marcado de esta manera emocional tan fuerte, que incluso marcó mi carácter, mi forma de ser y mi forma de conducirme en la vida. Entonces, cuando vi esa escena, no solo la ves, sino que la vivencias y te vuelve a doler. Yo ahí volví a sentir que mi papá me había dejado de querer y que no me iba a querer nunca más. Pero en ese momento me di cuenta. Por lo tanto, la herida quedó expuesta, abierta. Un abandono, un desamor con alguien que me amó siempre y me cuidó siempre y con el cual yo no tenía a nivel de conciencia ningún problema. O yo creía que no lo tenía. Por eso es tan importante que el Señor tome la iniciativa para mostrarte la raíz de tu mal con respecto al perdón. Eso no te lo saca ningún psicólogo. ¿Por qué? Y miren que yo a veces recomiendo a la gente, vaya al psicólogo porque este es un tema que yo no lo puedo tratar. ¿Por qué? Porque solo Dios te puede mostrar la raíz de algo que condiciona tu vida y que la determina a los 4 años. Entonces, me doy cuenta que lo tenía que perdonar. Entonces me viene esta frase tan pesada, tan fuerte, tan lapidaria que escuchamos a lo largo de nuestra historia de vida cuando recibimos una herida, que encima nos dicen tenés que perdonar. O sea, por eso en el libro donde yo explico más o menos esto, vuelvo a repetir en cada momento, tenés que perdonar, como un imperativo lacerante, imposible de cumplir. Entonces, en esa conversación espiritual con el Señor que me estaba sanando, al parecer yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo? Pero el cómo era, ¿cómo si no sé ni siquiera cuál es la herida? ¿Y cómo si él ya está muerto? Entonces viene otra vez la mano, Dios que te da una mano, pero esta vez era la mano de Jesús. Otra vez la toma, una toma de contrapicada de abajo para arriba, y la mano de Jesús llagada, por eso sabía que era la de Jesús, que baja hasta allá, hasta donde yo estaba,
Y me da, ¿qué me da? Lo que tenía en la mano. ¿Qué tenía en la mano? La llaga, la sangre. Cuando yo le pregunto cómo, Él me da la sangre. Y a cualquier niñito que está ahí en el suelo tirado, tú le alcanzas algo con la mano, el niñito que va a hacer te lo va a recibir, porque como que le estás dando algo. Y aquel niñito de 4 años es como que empezó a juntar esa sangre espontáneamente, sin que le digan mucho cómo, pero entiende que le está dando algo. Saca ese algo, que es la sangre, y lo empieza como así jugando a pintar al papá. Sacaba yo la sangre de la mano y lo pintaba a mi papá. El chiquito es como que juega pintando. Lo pinto a mi padre y queda totalmente lleno de la sangre de Jesús, mi padre. Cuando queda totalmente rojo, por supuesto yo a llantos y mares de lágrimas, pintándolo, poniéndole a él la sangre de Jesús. Y cada vez que me faltaba más sangre, yo le sacaba a Jesús y se la ponía a la pintura esa. Se la ponía a mi padre. Cuando quedó totalmente rojo mi padre, a mí me pareció que el pecho se había vaciado de un peso. Vieron que los pesos están ahí y cuando te los sacan recién te das cuenta que había un peso, había una opresión, había algo ahí que cuando lo sacaron quedó como si fuera un plato redondo que mostraba como un gran vacío. Quedó vacío. Algo se había salido de aquí, de este pecho. Algo se había liberado por ponerle la sangre a mi padre. Y yo quedé liviano. Esto salió este peso de mi interior. Entonces me di cuenta que el tenés que perdonar a mí no me costaba, sino que le costó a él la sangre que emanó de su mano para que yo lo pinte a mi padre y pueda experimentar ese alivio, esa liberación que es verdaderamente el perdón. Recuerdo que cuando terminó este proceso de sanación, ha durado no sé cuánto tiempo, porque yo estaba solo en la parroquia, en esa siesta, y ya cuando se hizo la tarde, que venía la hora de la misa, yo me levanté de ahí y hice lo que hice ahora, preparar el altar, abrir la iglesia y contarle a la gente esto. Hicimos una adoración de sanación, aplicando esto para el perdón. Y aquí viene la catequesis, la enseñanza, la conclusión. Jesús me enseñó con eso algo que nos ayuda mucho y nos libera. Ninguno de nosotros puede perdonar. Y yo soy testigo porque yo ni siquiera sabía que tenía que hacerlo. Que es distinto el caso de las personas, sí, sé de qué y sé con quién, pero no puedo. No, yo ni siquiera lo sabía. O sea, todavía es antes en ese proceso de sanación. Yo ni sabía, Él me lo reveló. Yo no sabía cómo y Él me lo dio. ¿Qué me dio? La sangre de Cristo tiene poder de perdonar. Es la sangre. ¿Cómo la vas a hacer? Como quieras. Yo te cuento la mía. Pero tú no perdonas ni podrás perdonar si no usas la sangre de Jesús para teñirlo a tu enemigo, pintarlo a tu enemigo, bañarlo de sangre a tu enemigo, con la sangre de Jesús. Por eso he visto cómo el demonio nos tiene agarrado con aquello de que yo no puedo perdonar, Padre, ni quiero. Es cierto, las dos cosas son ciertas. Tú no puedes y tú no quieres. Lo único que tienes que hacer es usar el don de la sangre. El don de la sangre es la que tiene el perdón. Entonces miren cómo eso cambia. Porque es como que yo pasara delante de ustedes ahora
con el Santísimo, o a través de este gesto, de este signo, de estas telas rojas que simbolizan su costado abierto, su sangre derramada por cada uno de nosotros, que flamea así y que sigue derramándose también hoy, para que la uses. Usa la sangre de Jesús para perdonar a tu agresor. Y no depende de tu gana, es Él el que pone la sangre. Él pone su sacrificio. Él pone su vida. ¿Qué haces tú? Simplemente recibir esta catequesis y aplicar la sangre de Jesús a tu enemigo. Miren qué fácil que nos la hace el Señor. Porque no te pide a ti lo que tú no puedes hacer, sino que te da, te regala, te muestra. Es mi sangre la que perdona, tú no. Eso sí se puede hacer. Porque uno, y yo hablando con las personas, le digo, bueno, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Qué tengo que hacer, Padre? Pues échale la sangre de Jesús a tu enemigo. ¿Cómo lo quieres hacer? Cierras los ojos, te pones en oración, te pones delante de aquella situación, de aquel trauma, de aquel problema. Te pones, vuelves a esa situación, a ese lugar y utilizas algo. Lo mío fue mis manos, las manitos de aquel niñito de 4 años como pintándolo. Y la tuya puede ser lo que quieras. Si lo bañas, le echas la sangre de una manera, de la otra. Una vez una persona me dijo, y yo creo que todo es pedagogía de Dios, dice, yo le echaría con una manguera, Padre, pero desde lejos. Bueno, mire, está usando mucha más sangre de Jesús de la necesaria. ¿Saben qué es una manguera que tiene que salir de las venas de Jesús? A ver, teológicamente basta una gota de su sangre para sanarlo. Pero esta persona estaba tan herida, dice, yo usaría una manguera de bombero y de lejos le tiraría, pero dijo le tiraría, le daría, lo bañaría con esa sangre. Y Jesús no tiene problema de que lo hagas. Entonces no tienes derecho a decir me cuesta, porque el que la paga es Él. A la sangre la pone Él, al sacrificio lo hace Él, para que tú no tengas culpa, para que tú no tengas pena. Él asume tu culpa, Él asume todo tu dolor, Él asume tu pena. Entonces ahora viviremos eso. Los invito a que lo vivamos. Ustedes ayúdenme con la ambientación, con la música, con la forma, con la espontaneidad, pero lo tenemos aquí. Y en este momento está manando sangre y agua, figura de los sacramentos de la Iglesia, para que nosotros lo usemos. Si quieres acercarte, coges ese paño rojo, imaginariamente le pasas a la persona que te ha ofendido, como el Señor les inspire, pero tratemos de hacer un gesto para que nadie se quede con la duda que ha hecho lo que Jesús enseñó para perdonar con la sangre de Cristo. Y por último, una señora que estaba en la parroquia en esa adoración, de esas viejas santas que tenemos en las parroquias, cuando escuchó esta catequesis testimonial que yo di, ella me dijo, Padre, no se olvide de decirle a las personas, después de que hagan todo eso que usted les enseña, que nombren al agresor, nombren a la persona, esto lo va a hacer cada uno, fulano de tal. Y esto es importantísimo. Yo te declaro libre de tus pecados contra mí. Esta es la fórmula de la gracia. Yo te declaro libre de tus pecados, porque sí cometió pecado el otro contra mí. No es que estamos diciendo que no pasó nada, no es que estamos diciendo que no nos hicieron nada, no. Yo te declaro libre de tus pecados contra mí, porque yo estoy siendo el que te condena y te mantiene dentro de mi pecho, por eso yo sentí que algo salió del pecho y quedé libre. Esa opresión, esa cosa de condenar al agresor, lo tenés encima tuyo y te daña a ti. Al agresor no lo toca.
el otro ni se entera. Entonces es importante que tú lo declares libre. ¿Qué significa? Abrir la cárcel interior tuya y que se vaya. Qué sabia esta mujer, que Dios la tenga en gloria. Ya se fue. Y ella me dijo, Padre, que termine en esta sanación diciendo, yo te declaro libre de tus pecados contra mí. ¿Para qué? Para que tú ya no seas el juez de tu hermano y Dios se encargue de él. Miren qué bonito. Dios es el que se encarga de tu agresor, tú ya no. Ya no lo tienes encima. ¿Me entienden? Vamos a hacerlo como el Señor nos ayude y según su gracia. Los invito a estar en oración con una música adecuada y cada uno elegirá su postura, su gesto corporal, su manera de hacerlo, con toda libertad. La música va a ser muy importante para que cada uno tenga ese diálogo personal con el Señor.